La terapia realizada en la serie Mi Otra Yo. En este momento, esta serie ha estado teniendo mucho éxito, especialmente entre todos los terapeutas, que termina siendo una serie casi obligada. Básicamente consiste en un grupo de amigas, tres chicas, que se involucran en una terapia sistémica, sistema familiar, de sanación metafísico, donde la sanación va mucho más allá de lo físico. Es interesante empezar a mirar desde la personalidad de cada una de estas chicas, que engloba el común denominador de la humanidad. Vemos a alguien que es fanática, que se entrega porque el simple hecho de creer. Vemos otra que lo hace por una curiosidad. Y vemos a la tercera que se involucra más desde la duda, desde el escepticismo, desde su formación racional, se empieza a cuestionarlo todo. Podemos decir que este mundo se conforma de estos tres tipos de personas. Quien cree a fe ciega, quien lo hace por experimentar, por curiosidad, y quien es escéptico, que siempre está tratando de buscar ser convencido o convencida por la técnica. La serie se centra básicamente en el conflicto de una de estas chicas que tiene una enfermedad. Y por más que he estado investigando diferentes formas de tratamientos científicos, no ha encontrado la solución para que los síntomas desaparezcan. Entonces, investigando, descubre que hay una forma de terapia alejado de la ciudad natal donde vive, y decide emprender el viaje renunciando a su tratamiento médico, y las dos amigas deciden acompañarla, una por motivarla, por acompañarla de forma incondicional, y la otra por vigilarla, más que por estar con ella. Se va es más por vigilarla. Y de alguna forma las tres terminan aceptando la terapia, estar en esta forma de sanación psicológica, porque cuando podemos entrar a explorar un poco la enfermedad, no podemos olvidar algo que es fundamental. Tu salud va a depender de los tres niveles del ser: físico, emocional o mental. Aunque estas mujeres empiezan a encontrar sanación desde una terapia psicológica y mental, no podemos dejar a un lado de que hay enfermedades que son de tratamiento físico. Eso no se puede dejar a un lado. Siempre es importante, antes de entrar a investigar, integrar. No podemos dejar de lado un tratamiento por creer en otro. Lo más inteligente sería integrar. Entonces, este es un punto de la serie que no se especifica muy bien, porque pareciera a la final como si le dieran más importancia al tratamiento psicológico y emocional que al tratamiento físico. Es importante, cuando se vea la serie, empezar a verlo con nuevos ojos. Es un tratamiento psicológico espiritual que te puede aportar la terapia que enseña, que muestra esta serie, pero no puedes descuidar el tratamiento médico. Nuestro cuerpo físico funciona con 9 leyes de la ciencia. Si bien el tratamiento científico se basa por la química, que es una de las 9 leyes, la mental es otra de las 9 leyes. Tenemos la termodinámica, la cinética, la cíclica, la magnética, la iónica, la química, la mental.
la energética. Todo esto tiene que estar al servicio de la sanación. Una sin la otra va a mostrar un resultado a medias. Lo interesante de la serie, y sí es importante rescatarlo, y es que entrega mucho la información de que las enfermedades en un gran porcentaje va a depender de los ancestros. ¿No hemos escuchado hablar de enfermedades hereditarias? En el ADN se implanta la información de nuestros ancestros, de lo que vivieron, ya sea desde su nivel físico, pero también desde el nivel emocional y mental. Piénsalo así. Si tú tuviste un ancestro que vivió una angustia de repente, un choque emocional, y ese choque emocional le duró años, eso va a estar implantado en su ADN y lo va a transferir para su descendencia. Y eso va a quedar como información en el ADN hasta que explote o salga a la luz con alguno de los descendientes posteriores. Puede ser una generación, pueden ser dos. Lo interesante de la serie es ver que puede ser hasta 4 o 5 generaciones atrás, donde se inicia un conflicto y al no estar resuelto ese conflicto, una de estas chicas empieza a manifestarlo como un síntoma en alguna de las áreas de la vida, ya sea económica, en el área de la salud, en la personalidad, en la profesión. Son 12 áreas y cada una de estas áreas creemos tener esa libertad, pero lo cierto es que va a depender muchísimo de las creencias y de los patrones ocultos que pueda haber en nuestro sistema familiar. Si bien la serie trabaja un concepto de la terapia sistémica, ¿qué es una terapia sistémica? Está relacionado con el sistema familiar, el árbol genealógico. Todos hacemos parte de un árbol y ese árbol nos sostiene y nos alimenta a todos. Si hay una falla en el árbol, todos los miembros de la misma familia se van a ver afectados de una u otra forma, seas consciente o no de ello. Es increíble cómo a través de esta serie, estas terapias sistémicas se han venido activando, realizando con más fuerza. Me ha tocado ver en algunas de las consultas pacientes que llegan solo porque vieron la serie y querían hacer lo mismo que vieron en esa serie. Y les llamó curiosidad y empezaron a investigar cómo hacer ese tipo de terapia. Es una terapia sistémica. La terapia sistémica tiene que ver con la sanación desde el árbol familiar, porque todos pertenecemos a un sistema. Pongámonos a mirar que nada más en tu cuerpo, ¿cuántos sistemas hay? Podemos contar rápidamente el sistema óseo, el sistema circulatorio, sistema nervioso, sistema digestivo, y cada órgano, cada parte de ese sistema es tan importante como el que sigue. En el sistema digestivo es tan importante por donde empieza el tracto digestivo, la boca, la lengua, los dientes, son tan importantes como el esófago, el estómago, hasta el intestino grueso. Todo es igual de importante. En el sistema familiar, todo miembro de la familia es importante en igualdad de condiciones. Entonces, esta terapia se centra, la serie se centra especialmente en una terapia desarrollada por un personaje llamado Bert Hellinger, quien vivió entre 1925 y el 2019. Bert Hellinger fue sacerdote,
ejerció mucho tiempo esta profesión hasta que decide renunciar, hace ciertas investigaciones, ciertos viajes, convive con culturas indígenas y descubre que para las culturas indígenas termina siendo muy importante la tribu, la comunidad. Cuando nos ponemos a observar desde el chamanismo, los ancianos terminan siendo muy importantes, los abuelos. Y este sistema de comunidad desde el chamanismo abarca incluso a la misma naturaleza, la Pachamama. La naturaleza no solamente como la tierra, sino como el universo entero. Por eso en el chamanismo y los abuelos indígenas les llamaban a las piedras las abuelas, al fuego el abuelo, y lo respetaban porque son presencias físicas que han estado en esta tierra mucho antes de que tu cuerpo llegara. Entonces de allí venía el gran respeto a los abuelos, al abuelo árbol, al padre sol, a la madre luna, la madre tierra, el hermano viento, el hermano agua. Desde las comunidades indígenas, así se ve la humanidad, así se ve la existencia, porque ellos decían todo es gente de diferente forma. La palabra mapuche significa tierra que camina. Entonces nosotros somos tierra que estamos caminando, caminando hacia la eternidad. Y todo merece respeto. Un animal, una piedra, una planta. Porque el indígena se sentía parte de. Basándose en este concepto y en este aprendizaje, Bert Hellinger desarrolla lo que es la base de su terapia sistémica y la nombra constelaciones familiares. ¿Qué se entiende por una constelación? ¿Qué es una constelación? Una constelación es un grupo de estrellas. Vamos a imaginar esto. Un grupo de estrellas. ¿Y qué es una estrella? Vamos a decir que la estrella es un sol en el cual varios planetas están girando alrededor. Cada uno de estos puntos luminosos son estrellas y cada una de estas estrellas contiene diferentes planetas que giran alrededor. Eso es una constelación. Esta constelación no sería lo mismo si le faltase esta estrella. Y cada una de estas estrellas son tan importantes para este sistema de constelación. Ahora nos ponemos a mirar un grupo de constelación, y una constelación varias veces se va a convertir en un grupo de constelaciones. Cada una de estas constelaciones, desde esta terapia de Bert Hellinger, él lo relaciona a un sistema familiar. La familia, tu familia, mi familia, la familia de tu pareja, la familia de mi pareja, se va convirtiendo en un grupo de estrellas. Y cada una de estas estrellas forma un sistema. Y en el sistema, todo, absolutamente todo termina siendo importante. Entonces, desde la filosofía de Bert Hellinger, comienza diciendo, en un sistema hay que tener en cuenta algo llamado los órdenes del amor. Esos órdenes del amor va a permitir que tu vida fluya en armonía. Y para que tu vida fluya en armonía, vas a tener que respetar sí o sí esos órdenes. Y los órdenes son la ley de pertenecer, la ley de jerarquía y la ley del equilibrio. La ley de pertenecer nos dice que todo miembro de la familia tiene derecho a pertenecer a la ley de la jerarquía nos dice que
las personas que llegaron primero deben tener cierta importancia en el sistema que las que llegan después. Y el tercer punto de los órdenes del amor nos habla de la ley del equilibrio, el dar y el recibir en igualdad. No dar más, no recibir más, en equilibrio, porque esa es una ley de la naturaleza. La naturaleza te entrega la forma de respirar y tú no puedes inhalar más que exhalar. Es en un equilibrio perfecto. Así es la vida. Todo lo que entra sale en equilibrio perfecto. Pero cuando tú tratas de recibir y, y recibir y recibir y recibir y sostener y no devolver, estás generando un desequilibrio. Y tarde o temprano el sistema va a empezar a manifestar esas fallas. Y esas fallas van a terminar afectando sí o sí a algún miembro que empiece a resonar con esa información. Entonces la invitación es empezar a mirar desde los órdenes, los tres, jerarquía, pertenecer y equilibrio, cómo los estás manejando en tu vida. Porque eso termina siendo las bases de la constelación familiar. ¿Qué son las constelaciones familiares? Es un sistema terapéutico que trabaja desde el nivel mental, espiritual, los órdenes del amor, que van a terminar armonizando a la familia. Estos órdenes son jerarquía, pertenecer y equilibrio. Y cuando tú logras integrar estos órdenes en tu vida, muchos de los bloqueos que tienes van a desaparecer automáticamente. El orden de jerarquía es, por ejemplo, respetar a los padres. Se dice desde las constelaciones familiares que cuando tú le alzas la voz a tus padres, estás rompiendo ese orden. Entonces te estás creyendo mayor que ellos y tú siempre vas a ser el menor, vas a ser la menor. Y ese orden se debe respetar. No quiere decir que tengas que aceptar todo lo que ellos te impongan, pero sí significa que es fundamental aprender a respetarlos. Puedes marcar tus límites sanamente, pero siempre desde el respeto. Igual el hermano menor, respetar al hermano mayor. Esa es la ley de jerarquía. La ley de pertenecer es aceptar a todos los miembros de la familia sin importar si es drogadicto, si es ladrón, sin importar si va en contra de tus principios, sin importar si es de otra religión. Acéptalo, hace parte de tu sistema. Imagínate que el riñón derecho no aceptara el riñón izquierdo. ¿Cómo funcionaría ese sistema de evacuación? Imagínate que el estómago no aceptara el intestino delgado. ¿Cómo funcionaría el sistema digestivo? Imagínate que el corazón no aceptara las arterias, solo se quede con las venas, pero las arterias no. ¿Cómo funcionaría tu sistema circulatorio? Eso es fácil verlo con un ejemplo desde el cuerpo físico. Imagínate que el Sol no aceptara el planeta Tierra. Generaría desarmonía en su sistema solar, sistema planetario. Lo mismo va a ocurrir en el sistema familiar, solo que en el sistema familiar existe un campo de vibración que va a afectar desde las generaciones anteriores hasta la actual. Entonces, si hay algún ancestro que vivió algo, un trauma o fue excluido de la familia,
va a nacer alguien por medio de esa vibración, va a transferir ese conflicto y lo va a volver a manifestar en el árbol. Mientras eso no se sane, el árbol no va a sanar y seguirá manifestando una y otra vez la falla, porque lo que está buscando es repararlo. La reparación en el árbol, para bien o para mal, va a recaer precisamente con más fuerza en quienes estudian este tema, este tipo de información. Quienes se centran en este tipo de informaciones van a tener un nivel de conciencia y el campo energético y vibratorio del árbol va a buscar por allí empezar a sanar. Las constelaciones familiares se conforman de el respeto por los ancestros, es comprender de que tenemos una mente subconsciente colectiva, todos como familia. Tu familia va a tener unos principios y unas leyes que se van a transferir de mente a mente, de un grupo a otro grupo dentro del mismo sistema familiar. Lo mismo va a ocurrir con el grupo de otra familia y a veces ocurre lo que se llama árbol espejo. ¿Qué es el árbol espejo? El árbol espejo se comprende cuando yo tengo en mi sistema familiar una serie de eventos que se repiten y me uno a una pareja que casualmente tiene el mismo grupo de eventos que se repiten. Entonces nos unimos, árbol espejo, y tenemos un hijo. Ese hijo tiene la responsabilidad de sanar los dos lados del árbol, tanto materno como paterno. Le corresponde esa tarea. Ese va a ser el trabajo. Pero a veces nos encontramos con personas que deciden no tener hijos, porque las constelaciones familiares dicen que nuestros padres nos dan la vida y eso es lo máximo que nosotros podemos recibir, la vida. Eso no tiene cómo pagarse. Nunca vamos a poder pagar eso a los padres, pero sí a la vida. Y una forma de pagarle a la vida, el regalo de la vida, es dando vida, es teniendo hijos. Esa es una forma. Pero a veces vemos que hay ramas en el árbol que no deciden continuar, no deciden tener hijos. Entonces la forma allí de devolver la gratitud a la vida es enseñando a las personas a ser felices. Es compartiendo tu conocimiento para que hagan más saludables, más felices y más plenos a quienes te rodean. Esa es una forma de pagarle a la vida el regalo de la vida. De eso tratan las constelaciones. Aprender a sanar a los ancestros es comprender que todos tenemos una mente colectiva familiar, así como todos los perros tienen un mismo comportamiento, al igual que los gatos. Mira que es muy difícil, casi imposible, sorprenderse por la calle, ver a un perro caminando como una gallina. ¿Por qué? Porque las gallinas tienen un alma colectiva. Todas las razas de perros, todas se convierten en una sola alma, al igual que los gatos, al igual que las vacas. En los humanos ocurre casi parecido, pero todas las almas de la familia se convierten en una sola. Podemos decir de que tenemos un gran espíritu, ese gran espíritu es familiar. Existe un solo espíritu y decide encarnar en diferentes miembros de la familia para aprender y para sanarse. Entonces, el espíritu de tu tatarabuelo hace parte
de ese gran espíritu de tu abuelo, de tu madre y tuyo. Y todos tienen algo similar que sanar. Y vas a notar que vamos a tener la tendencia de atraer a nuestra vida personas similares a lo que vivieron los ancestros, muy similares. Es decir, parece la misma historia con diferentes nombres, o a veces los nombres se repiten y la época es distinta. En eso se basan las constelaciones familiares, aprender a mirar cuál es el desorden que hay y desde allí empezar a ordenar. Las diferentes áreas de la vida afectadas por lo transgeneracional son 12. El área personal, a veces no nos sentimos a gusto con nuestro cuerpo físico. El área económica, a veces no generamos los suficientes ingresos. El área de la comunicación, a veces nos da miedo o timidez expresar nuestras ideas. Y todo eso tiene que ver con algún conflicto de algún ancestro. Son 12 áreas. La cuarta es el área familiar. La quinta es el área de los hijos. Y quienes no tienen hijos es el área de la creatividad y el disfrute de la vida. La sexta es el área laboral. Entonces tenemos personal, financiero, comunicación, hogar, hijos o proyectos y área laboral. Aquí tenemos 6. Si hay algún ancestro que tuvo un conflicto y no lo sanó, muy probablemente tú vienes a repararlo. Repararlo es volverlo a vivir, tomar conciencia y hacerlo diferente. El área 7 es la pareja, el área 8 la salud, el área 9 los viajes, el área 10 la profesión. Hay personas que de profesión son una cosa y trabajan en otra. El área 11 son los amigos y el área 12 son los, es todo el subconsciente, todo lo oculto. Entonces, por ejemplo, cuando tú no integras a un ancestro, la parte económica no te fluye. Cuando tú, cuando hay un ancestro excluido en el sistema familiar, hay personas que deciden hacer operaciones físicas, implantes o tatuajes. El tatuaje nos habla de que la persona de manera inconsciente está tratando de incluir a algún excluido de su árbol familiar. Claro, al no hacerlo consciente, empieza a buscar tatuar la piel para incluirlo de otra forma. Y puede que ni siquiera lo haya conocido, pero esa es una forma que tiene la mente subconsciente de incluir al excluido. Entre más tatuajes haya, más necesidad va a haber de incluirlo. Los animales también va a ser una forma de reparar a los abuelos y a los bisabuelos. Entonces, cuando las personas prefieren más tener animales que hijos, allí se está viendo reflejado algo para sanar del linaje de los abuelos o de los bisabuelos. Los patrones que se repiten en nuestra vida sí o sí nos están mostrando que hay algo del árbol que se debe sanar y reparar. En la serie Mi Otra Yo podemos ver algunas de las enseñanzas que se entregan en las constelaciones familiares. Una de ellas es, sin importar cuántos golpes reciban, nuestro pasado es así. Los sabores, los aromas, los momentos, todos esperan en el momento justo para ser recordados. Todo lo que tú vivas en un pasado o todo lo que tu sistema familiar viva en el pasado va a estar activo en la mente profunda de todos los miembros de la familia. ¿Qué es un tatarabuelo? No importa, sin importar cuántos golpes reciban. Nuestros
Nuestro pasado es así, lo tenemos que aceptar. Esta es una frase que se encuentra en uno de los capítulos de la serie. Todo lo que tú vivas, todos los sabores, los aromas, los momentos, todos van a estar allí esperando el momento justo para ser recordados, ya sea por tus hijos, tus nietos, alguien de tu sistema va a tener que repetir lo que tú viviste y sanarlo. Otra frase interesante para ver en la serie es esta. No puedes hacer nada por tus seres queridos, solo puedes respetar. Respetar su destino. Ese es su camino. Él o ella lo eligió. Entonces, a veces queremos regalarle una terapia a un hijo, a un padre, a un hermano. Y cuando tratamos de ponerle las cosas a la otra persona, de alguna forma no estamos respetando su destino. Tenemos, aunque no nos guste, aceptar que el otro es libre y tiene su proceso. Recuerda esta frase, no puedes hacer nada por tus seres queridos. Puedes mostrarles el camino, sí. Y si esto sintoniza con ellos, resuena con ellos, bienvenido será. Y aportarle desde el adulto, cuando tú tratas de dar al otro sin que el otro se esfuerce, estás generando un desequilibrio. Y recuerden la ley del amor, equilibrio entre el dar y el recibir. A veces tratamos de dar más de lo que el otro nos está pidiendo. No puedes hacer nada por tus seres queridos, no importa que sean tus hijos, no importa que sean tus padres, no importa que sea tu pareja. Si ellos no quieren, se debe respetar su destino. Piensa en esta frase. Otro de los mensajes interesantes al ver la serie es cuando uno de nuestros mayores se enfrenta a una situación injusta, a veces nos encontramos en la misma posición. Allí es donde debemos recordar o sentir, yo soy como tú, también soy un prisionero, me encuentro lejos de quien amo. No somos conscientes de estos actos, pero es posible romper esos patrones, ya que fueron sus vidas, no las nuestras. Cuando alguien del sistema familiar vive una injusticia, a veces el campo energético quiere repararlo y te elige a ti para sanarlo. Entonces no es un karma. La vida te está poniendo estas circunstancias para que tú puedas sanar a ese ancestro. Y es el solo hecho de tomar conciencia cuando estos patrones se pueden romper fácilmente. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Obviamente constelando. ¿Qué es constelar? Es la terapia realizada por un constelador familiar. En la serie era el personaje llamado Saman, quien estaba constelando al grupo. Esa es una forma de darte cuenta cuando tú hagas una constelación, si estás repitiendo patrones que no son tuyos, que no te pertenecen, pero estás resonando por línea de afinidad, ya sea por fecha de nacimiento, por nombre, con alguno de los ancestros. A veces tendemos a repetir patrones por el solo hecho de llamarnos como se llamaban nuestros abuelos. Mi abuelo se llamaba José y yo, José, nada más por esos nombres.
haciendo línea de afinidad y terminamos resonando y el inconsciente colectivo nos elige para revivir lo que vivió ese ancestro. Esos patrones hay que cortarlos. Es posible romper esos patrones porque no te pertenecen a ti. Solo tú estás vibrando por resonancia con ellos. Está bien interesante ver en la serie que genera muchísima curiosidad. En un diálogo que tiene la protagonista con el constelador y ella se está leyendo un libro y él le dice que le recomienda leer algo de la página 24. Muchos de quienes ven la serie quedan con esa intriga y el mensaje de la página 24 es este. Estaba siendo capaz por primera vez que yo recordara de permitirme a mí mismo recibir el amor y el cariño de mis padres. No del modo como ellos habían esperado en otros tiempos, sino del modo en que ellos eran capaces de darme. Este es un mensaje que entrega la serie así bajo cuerda para quienes decidan adquirir el libro. Muchos van a la página 24 para leer cuál era el mensaje oculto porque nunca lo dicen, pero este es el tema al que Samán, el constelador, hacía relación. Este libro se encuentra digital, se encuentra también de manera física. El libro es conocido en español como Este dolor no es mío. Y tiene temas interesantes. Quien quiere empezar a sanarse, este es un buen libro para empezar a conectar desde lo que es la terapia sistémica. Otra de las frases y mensajes que vemos en la serie es el perdón. Estamos en una época en la que se habla mucho del perdón, de la importancia de perdonar a quienes nos hicieron daño, pero realmente el perdón es una trampa del ego. El perdón a ti no te va a hacer mejor, al contrario, el perdón a ti te va a convertir en una persona más egocéntrica. Vas a querer siempre estar por encima de los demás. Entonces, cuando tú estás por encima de los demás y los demás te hicieron daño, te hirieron, te cruzas de brazos psicológicamente hablando, levantas una ceja y vas a decirle al otro, arrodíllate y pídeme perdón. Yo te tengo que perdonar a ti por lo que me hiciste. Por eso el perdón termina siendo una carga innecesaria. Muchas personas viven años y años y años esperando el perdón de alguien. Tanto tú, si le hiciste daño a alguien o alguien te lo hizo a ti, hiciste o recibiste daño, lo puedes mirar de la siguiente forma. O pasas mucho tiempo cargando ese dolor y esperando a pedir perdón o esperando que te pidan perdón. O simplemente lo comprendes y trasciendes. El otro, desde su nivel de conciencia, vibra tan bajo que hace su forma de actuar. ¿Por qué vas a necesitar el perdón? El perdón es una trampa del ego. Comprende cómo es como esto. Si vas por la calle y hay un perro que te está ladrando, vas a permanecer con ese resentimiento con el perro porque te está ladrando años y años de tu vida hasta que el perro aprenda a hablar y te diga, ¿me perdonas? ¿Por qué?
Simplemente el nivel de conciencia del perro es ladrar. Se comprende, se trasciende. Lo mismo ocurre con las personas. Si te involucraste con una persona que su capacidad de fidelidad no es la mejor, te vas a enojar con esa persona en lugar de comprenderla. Está bien. Su fidelidad no es la que me conviene en mi vida, entonces no podemos estar juntos. Caminamos de formas diferentes. A ti te gusta estar con varias personas, yo prefiero estar con una sola. Esa fue tu educación, ese es tu conflicto, ese es tu nivel de conciencia. El mío va por otro lado. Reconozco que mi nivel de conciencia cuando me involucré contigo no me permitió verte como realmente eres. O tenía la ilusión de que ibas a poder cambiar. Pero ese es tu nivel de conciencia, te respeto y sigo el mío. Por eso la serie toca un tema fundamental y es perdón. Es una palabra fuerte. Llamémoslo aceptación o cierre. Porque el perdón implica que nos creemos superiores a ellos. No somos mejores que nadie, menos aún que nuestros ancestros. Es interesante analizar esta frase y meditar en ella. En el canal de YouTube de Conexión Chamánica, hace casi un año y medio, pusimos un video sobre el perdón y cómo el perdón no debería existir. Te recomiendo que lo busques. El perdón es una trampa del ego. Y fue muy impresionante y revelador ver cuando Samán, el constelador, le dice a una de las protagonistas de la serie esta frase. A veces vivimos con la necesidad de que nos perdonen, pero llamémoslo la aceptación. Cuando tú aceptas todo lo que te ha ocurrido, esa es tu historia. No trates de cambiarla. Es tu historia. Y es valiosa así como está. Porque es lo que tienes que aprender. O pasas toda tu vida lamentándote, quejándote, pidiendo perdón o buscando que te perdonen o rogando para que otro perdone tus actos. O simplemente la aceptas y sigues creciendo y avanzando, quitándote una carga de encima. Tu madre, tu abuela y también tú, a todas las une un vínculo invisible. Ignorar ese vínculo es cortar con tu lado femenino. Lo mismo ocurre hacia lo masculino, el abuelo, el padre y también a ti. Hay un vínculo que te une, un vínculo invisible. Ignorar ese vínculo es cortar con ese lado masculino y femenino. Ese lado es tu parte creativa, tu compasión, tu habilidad para dar y para recibir amor. Cuando no eres capaz de dar o de recibir amor, este vínculo se ha cortado, ya sea por la abuela, por la madre o por ti. Entonces aquí lo importante es empezar a reconstruir este vínculo y volverlo a sanar para poder dar y recibir amor, para que el lado creativo y compasivo empiece a estar activo en tu vida y vas a notar cómo las relaciones mejoran. Un pasado negado se repite en las generaciones en diferentes aspectos de la vida. Cuando los padres niegan una violación, un hijo, un matrimonio, una pareja, lo que sea, cuando los abuelos niegan una experiencia vivida en diferentes aspectos de la vida, se va a repetir. En diferentes aspectos de la vida.
ya sea en los nietos, ya sea en los hijos, pero se repite en uno de los 12, el de las 12 áreas de la vida de la persona se va a repetir. Esto no es necesariamente malo, es un mecanismo necesario para sobrevivir, porque el árbol busca repararlo. Eso que quedó pendiente se repara. Quienes han visto la película Coco pueden ver que el personaje era músico y la abuela ya no quería hablar de él, lo excluye de la familia. Y por allá una de las descendencias nace, le gusta la música. Esto no es necesariamente malo, es un mecanismo necesario para sobrevivir, porque aquellos que han pasado por la oscuridad nos muestran el camino a la luz, el camino para salir de la oscuridad, pero debes recorrerlo con esa confianza, aprender a verlo. Las enfermedades tienen algo que mostrarnos. Agradecer a la enfermedad por llegar a nuestra vida es el primer paso para mirarla y sanarla. Dicen los orientales, agradece cuando llega una enfermedad, un síntoma, porque a veces hay enfermedades silenciosas. Y la enfermedad o el síntoma te está diciendo que estás caminando por el camino equivocado. Estás recorriendo el sendero que no es. Estás deteriorando tu cuerpo. Te estás autoeliminando. Entonces las enfermedades tienen algo que mostrarnos, ya sea algo físico, algo emocional, algo mental o algo energético. Es aprender a mirar. Cuando tú eres capaz de darle gracias al cuerpo, porque te está mostrando que no hay algo bien en ti y que tu forma de actuar lo está destruyendo. Allí es cuando aparece el verdadero punto de la sanación, el verdadero paso para liberarte de ella. El camino a la sanación es aprender a aceptar la enfermedad y agradecerle porque te está mostrando algo a mejorar. Podemos decir que la enfermedad no es algo negativo, sino un aspecto a mejorar. Si eres coach, te puede servir esa definición. Los lazos más fuertes son los que tenemos con quienes nos trajeron al mundo, nuestros padres. Si hay nudos en esos lazos, nos harán tropezar en nuestro camino por la vida una y otra y otra y otra vez. Ya sabes que en tu vida existen 12 áreas. Estos nudos se pueden interpretar como conflictos. Si tú tienes un conflicto con tus padres, esos conflictos te harán tropezar una y otra y otra y otra vez. Esta frase es muy directa de las constelaciones familiares. Es importante sanar esos conflictos, desenredar esos nudos para que los tropezos de la vida desaparezcan. Eso ha sido lo que quería compartir contigo de la serie, una serie que si no la has visto, te recomiendo que la veas con un nivel de conciencia diferente, empieces a observar cómo desde una historia muchas personas nos vemos involucrados en ella. A veces ocurre que hay un tema en especial que resuena contigo, entonces te hace reflexionar, mirar con atención esto que está manifestando y trabajando allí la serie. Para quienes les interese, vamos a hacer, gracias a la serie y a la acogida que ha tenido este, estos capítulos de esta primera temporada, un encuentro de constelaciones familiares el domingo 18 de septiembre para los que viven en Medellín, en Colombia.
Será el domingo 18 de septiembre a las 3 de la tarde. De manera presencial, vamos a hacer algo muy similar a lo que se hace allá, ese grupo de personas que salen a hacer representación de alguien, van a ver cómo realmente se empieza a sentir en el cuerpo. Las constelaciones familiares no solamente se hacen grupales, también hay individuales. Miraremos si más adelante podremos hacer una constelación para las personas que vivan en otros países. Constelación familiar grupal online. Para eso necesitaríamos que enciendan las cámaras, quien quiera ser un representante, pero eso será a futuro. Venimos trabajando con diferentes temas. Me he venido enfocando realmente en la misión que siento que es la mía, que es ayudar a sanar a las personas. Y todas las terapias y técnicas de sanación son bien llegadas. He venido integrando diferentes formas de sanación, todas con el mismo objetivo, la plenitud, la armonía y el bienestar. En este caso, son las constelaciones familiares. El próximo fin de semana tendremos curso de biomagnetismo, sanación con imanes, y más adelante les estaré mostrando una forma de integrar la sanación con imanes y el biomagnetismo. Dos técnicas que se combinan a la perfección. Así que si en este momento hay alguna duda, pregunta o inquietud o comentario sobre lo compartido en esta conferencia, puedes encender el micrófono o dejar el comentario. Jason, buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta. Él en una parte en uno de los capítulos de la serie, él viaja como hasta la ciudad y él hace una terapia con unos objetos. Eso es real? ¿Eso también es, o eso es solo ficción o cómo se podría interpretar? Claro, son unas figuritas de cristal, ¿verdad? Él hace con unos objetos que es como unas figuritas de cristal, ¿cierto? Sí, esas figuritas, sí, claro. Esas figuritas en constelaciones individuales, se llama constelación individual, son representaciones del sistema familiar. Observas en pantalla, estos son representantes, son mismas figuritas, se pueden hacer con cristales, con piedras, con muñequitos. Son muy bonitas las que él hace y tienen los mismos resultados que si se hiciera con personas. Aquí en lugar de las personas que van a representar al, al cliente, al paciente, al consultante y a su sistema familiar, se van a utilizar representantes físicos. Hay quienes los hacen con las cartas del tarot, hay quienes los hacen con estos figurines más sofisticados como Saman, el de la serie, que lo hace con unas figuras de cristal que tienen diferentes tamaños y representa lo femenino o lo masculino. Por ejemplo, aquí tenemos un personaje masculino, aquí un personaje femenino. Es real y tiene la misma validez terapéutica, la misma, ya sea utilizado por medio de cartas, de tarot, por medio de figurines o incluso estas otras figuritas que son como Pac-Man. Entonces eliges uno que te represente y de diferentes tamaños, de diferentes formas. El circular representa lo femenino, hay uno cuadrado que representa lo masculino y todo eso está relacionado, muy relacionado a lo que haya en la mente inconsciente de la persona. A veces si se elige uno pequeño, la persona todavía en su mente profunda se siente un niño, un bebé, o si se siente, si se elige uno grande y elige unos pequeños para los papás, todo eso va a hablar. Por ejemplo, un representante pequeño
un representante grande. Cuando el consultante tiene 40 años y se elige así, o cuando tiene 40 años se elige así y elige a la mamá así, entonces está creyendo superior a la mamá, orden de jerarquía. ¿Sí me hago entender? Sí, Jason, sí, claro. Porque es que, por ejemplo, he escuchado comentarios que dicen que hay mucha ficción, o sea, que de pronto sí, cuando tan rápido que sean esas sanaciones como en la serie, ¿es ficción o se pueden dar así de rápido? Obviamente por ser una serie, tienen que resumir mucho para poder entregar toda la información que se quiere hacer en una serie o en una película. Las sanaciones pueden tardar hasta 8 años en manifestarse. Si tú te pones a mirar en la serie, la primera sanación empezó a manifestar resultados a lo largo de un mes. Pero lo cierto es que va a depender mucho del conflicto y el punto que se haya tocado. Porque a veces una enfermedad puede estar, se puede resistir por un ancestro, por una mala alimentación y por un sistema inmunológico débil. Tú sanas el ancestro, pero la salud, la alimentación no, y el sistema inmunológico no lo has fortalecido. Entonces va a depender de varios factores. A veces hemos visto casos de personas con dolores de cabeza que no se le quitan y con una constelación desaparece. Son casos. Hay que entrar a mirar muchas posibilidades. Por eso les decía al inicio, no se puede dejar un tratamiento porque en la serie ella renuncia a lo científico y se queda solo con lo esotérico y lo místico. Entonces es entrar allí a profundizar y a mirar. ¿Alguna otra pregunta? Jason, buenas noches. ¿Cómo Yo tengo, estás? bien, sí señor, ¿cómo va todo? Yo tengo una inquietud con respecto a la serie, eh, el tema sistémico de cómo sanan, porque él ahí también, chamán, también hace como una regresión, porque a mí me queda claro lo que tú nos explicaste del tema de las constelaciones y sanar a nuestros ancestros, pero generalmente, pues uno no sabe por el árbol genealógico qué ha pasado, o nuestros papás o abuelos no saben qué pasó más atrás, ¿sí? Ahí en la serie muestran o él evidencia o hace evidenciar que la persona sepa qué ocurrió, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo de la chica de la mano, ¿sí? Entonces, ahí muestran qué fue lo que ocurrió cuando el papá quiso jalar el gatillo y apuntar, y por eso es la vibración que ella tiene en su mano, pero él se lo hace saber a la chica, ¿sí? En este caso, existe ese tipo como de regresiones o algo así para que uno realmente pueda saber qué pasó en su vida atrás. Por ejemplo, yo tengo un tema de salud y yo pregunto hasta la línea que puedo preguntar de mi árbol genealógico, y pues, por ejemplo, nadie tuvo eso, no hay descendencia de ese tipo de enfermedad o de diagnóstico, ¿sí? Pero no sé qué más pueda pasar más atrás y todavía no me es claro el tema de mi sanación ahí, ¿sí? Yo sé que va conectado con un tema de emoción también, pero pues ahí me quedo ya corta. A veces en el sistema hay No te escucho secretos. allá. ¿Me oyes? Sí, señor, Bueno, ya. a veces en el sistema hay secretos que el mismo sistema se niega a revelar. Entonces allí vienen frases sanadoras, no siempre, como en la serie, que por medio de unos representantes él llegó a la conclusión de que había un asesinato y la mano y todo, para no alterarles mucho a quienes no han visto la serie, se da cuenta lo que ocurrió. A veces se puede dar cuenta lo que ocurrió, pero a veces hay secretos tan marcados y con tanta carga que el árbol no los quiere revelar. Entonces allí sale
lo que se conoce como las frases sanadoras. Acepto tu secreto y no me corresponde saberlo, pero esta carga no es mía. Ahí es donde viene lo que son la importancia de las frases sanadoras. Entonces, hay muchas Pero ahí formas. tiene algo que ver también el tema de regresión, Jason, ¿o no? ¿El tema de regresión para qué? O sea, para poder reflejar qué es lo que ocurrió atrás o él a través de qué, o sea, él cómo se entera ahí todo lo que ocurre, porque a mí en esa parte no me queda claro, porque nunca había visto un tipo de constelaciones de esa manera, ¿sí? Siempre lo he visto a través de las huellas, de los figurines, lo que tú nos estabas enseñando, Alice, ahorita, pero no lo había visto a través de representaciones y que él dijera, o que la persona o el terapeuta dijera exactamente qué es lo que le ha pasado a uno en sus vidas atrás, o de dónde tiene uno como esas larvas ancestrales, ¿sí? Esa parte no me queda clara a mí de la terapia. Ok, hay una gran diferencia cuando se hace por medio de figurines. El simple consultante es el que los mueve. Así Sí, como cuando él llegó donde Ada y en un comedor saca unos figurines y sí, ella los empieza a mover. Esa es la que tú los conoces. cristales, sí, Sí. Pero ajá, existe la técnica original de las constelaciones familiares. Estos figurines es una modernización de la técnica. Bert Hellinger la empieza a trabajar con representantes humanos. Entonces tú te sientas y tú dices, yo quiero que ella me represente a mí y que ella sí, represente a mi mamá y que él represente a mi papá. Entonces se levanta el representante de tu papá y el constelador tiene un conocimiento previo. Cada sensación del cuerpo va a representar algo. Por ejemplo, el papá siente, el representante dice, se para al frente y dice, siento mucho frío. ¿Qué significa eso? Eso va a simbolizar la energía de la muerte en él. Tengo la mano rígida y siento mi mano rígida. La mano rígida en todo constelador es un símbolo que nos dice, quiero matar o maté. Dolor en la garganta representa cosas que yo no quiero decir. Me los estoy tragando. Culpas. Entonces, por esas representaciones, esas sensaciones en el cuerpo de quien se hizo al frente, Samán descubre que uno de sus ancestros cometió un asesinato y eso quedó oculto. Y por eso era que a ella empezó a afectarle la mano. Eso era un secreto familiar. ¿Me hago entender? ok. Por ejemplo, lo que te preguntaba ahora cuando uno no tiene, o sea, no tiene como dónde agarrarse para saber de dónde hay un diagnóstico, porque entonces, ¿qué pasa? Que eres consciente de que puede estar asociado a una emoción, eres consciente de que hay algo que tienes que sanar, ¿sí? Eres consciente que hay un tema de alimentación y un tema médico, como tú decías ahora, no solamente la parte de la terapia, llámese constelaciones o las demás prácticas también que tú manejas, pero ¿qué pasa cuando no hay un cambio como específico? Y por ejemplo, ya llevo más de 8 años, que era lo que tú decías que uno puede durar, ¿sí? Entonces, a mí ese tema me genera un poco de inquietud porque pues personalmente lo estoy vivenciando, ¿sí? Entonces yo soy consciente que a través de una buena alimentación, a través de una buena información, que es lo que trato de hacer o lo que hago, porque sé que a través de eso voy a tener primero pues una mejor versión de mí, voy a estar en un despertar consciente, constante, porque no voy a sesgar tanto mi información y estoy teniendo una apertura a eso. Entonces, definitivamente hay algo en mí que no he hecho de la mejor manera o que definitivamente no he hecho, que hace que mi sanación como tal no sea muy intermitente,
¿sí? Claro, hay que entrar a mirar varias cosas. Uno, ya tu tarea, por un lado, de investigar de manera consciente el árbol genealógico, llega hasta la información que tú puedas adquirir. Con los representantes humanos, vamos a poder mirar cómo se manifiesta de ahí para arriba todo lo que tú no has visto, porque eso es increíble. El representante empieza a sentir cosas como en la serie lo mostraban de alguien que no conoció, porque se sintoniza con esa información. Entonces, esa es una forma de empezar a buscar. ¿Hay algún ancestro que pueda, que yo esté vibrando y sintonizando esa energía de ese ancestro? Uno. Y dos, tienes que empezar a mirar, y eso se hace ya por medio de un rastreo, si tal vez no hay una ganancia oculta con los síntomas que estás teniendo. Cuando hablas de ganancia oculta, ¿a qué te refieres? Porque, por ejemplo, lo que tú decías, aceptas la enfermedad o aceptas, yo lo he hecho, pues obviamente pasé por mi fase de negación, de frustración, pues eso fue al inicio del diagnóstico, y ahora pues yo, lo que yo te decía en algún momento, o sea, yo siento que estos tipos de manifestaciones de dolor, pues me hacen sentir viva y que tengo un propósito en mi vida y lo he querido ver de esa manera, ¿sí? Hablando del buen lenguaje, de las palabras impecables y de la aceptación en cuanto al diagnóstico, llamémoslo diagnóstico para no decir la enfermedad. Pero a veces llegan nuevamente esos días chukis que yo le digo que hace que te frustres otra vez, que hace que el dolor inclemente. Entonces, ¿a qué te refieres cuando tú dices esa frase? La ganancia oculta puede estar relacionada de muchísimas formas y como es oculta, no es fácil descubrirla. Pero dijiste una frase interesante, este dolor me hace sentir viva. Y ese puede ser una ganancia oculta, que tú necesites ese dolor para sentir la vida. Entonces es hora de empezar a cambiar esa forma de decir, ya puedo sentir la vida y sentirme viva sin necesidad del dolor. Otra Ok. ganancia oculta, a veces es oculta que la mente profunda de la persona no se quiere curar porque gracias a ese dolor o a ese síntoma, te voy a poner ejemplos. A la persona la sacan a pasear. Entonces, desde que tiene la enfermedad, pasea más con la familia. Uno. Dos, la familia puede estar más pendiente de la persona enferma. Entonces, eso inconscientemente la persona no se puede curar porque asocia, si yo estoy bien, ya nadie me presta atención. Ok, Tres, vale, mi Jason. cuando hay una ganancia oculta, también puede ser que tiene prioridad en ciertos aspectos de la familia o entre los amigos, o desde que la persona se enferma, tiene el mayor atención de todas las personas que están a su alrededor. Son muchas cosas. Sí, sí. Muchísimas gracias por tus aclaraciones. Tendremos que hacerlo individual. Gracias. Y colectivo, vamos a hacer una online, pero que las personas que se conecten estén dispuestas a encender la pantalla y a ser de representantes. Entonces podemos constelar ese dolor y ese síntoma, a ver de dónde viene. Pues, Incluso a veces el síntoma puede ser una enfermedad impuesta. ¿Qué significa eso? En otras palabras, brujería. ujú, así es. Y eso se Muchas puede ver gracias, en una Jason. constelación. Con gusto. Pues seré una participante activa y prenderé mi cámara cuando sea el momento. Muchas gracias. Listo. Queda pendiente. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas noches. Hola. Yo no me he visto la serie, me la veré muy pronto, pero me queda una duda de algo que dijiste ahorita. Decías que no podíamos hacer nada por nuestros seres queridos, ¿cierto? Que eso era respetar sus procesos y el árbol. Si de pronto esa persona
pide la ayuda, entonces estaríamos interfiriendo con su proceso o seríamos parte de ese proceso. Es que a veces nosotros creemos que el solo hecho de ayudar al otro es darle comida, darle dinero, pero no le estamos ayudando, y más cuando no lo pide. Si el otro pide, es que tú ni siquiera le enseñes a pescar, no le des el pescado, pero tampoco le enseñes a pescar. Antes de eso, enséñale a crear la caña de pescar. Tú puedes ayudar al otro siempre y cuando en la medida que el otro acepte la ayuda, pero no tratar de ponerle las cosas en la mano. Por ejemplo, la persona no tiene nada de comer, entonces yo voy y le llevo, pero esa persona nunca te pidió el favor. No puedes hacer nada por los seres queridos. Tienes solamente que respetar. Esa persona está viviendo un conflicto con la pareja. Yo le voy a regalar una terapia. Si no te la pidió, no puedes hacer nada, porque estás generando un desequilibrio entre el dar y el recibir. Y la otra persona no te pide el favor, no puedes hacer nada. Muy diferente hacerle saber a la otra persona que tú tienes un conocimiento y está disponible para cuando ella lo necesite. ¿Sí me hago entender la diferencia? Sí, sí, señor. Sí, me quedó claro. ¿Segura? Muchas gracias. La ayuda que ayuda es aquella en la que engrandeces a la persona y no la haces más pequeña, porque cuando tú le pones todo en la mano al otro, lo estás reduciendo. Entonces le estás diciendo psicológicamente, tú no eres capaz, mira, yo te doy. Entiendo. Muchas gracias. Muy bien, con todo el gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ya saben, para quienes se motiven, el 18 de este mes vamos a tener un encuentro presencial de terapia sistémica, integrando lo que es las Bien. constelaciones familiares y la psicomagia. Jason, Hola. una pregunta. Bueno, cuando uno se da cuenta en el árbol genealógico de dónde viene el problema, puede ser de emocional o enfermedad, lo sana es cuando uno hace ese reconocimiento o cuando uno lo corrige o cuando uno es consciente. ¿Cómo llega uno como a sanar, a cortar esa, pues esa la mala vibra o esa enfermedad? Cuando tú logras realmente cortar, ¿cómo se logra cortar con esa energía del ancestro? Cuando tú lo integras en tu corazón. Cuando tú cierras los ojos y le dices, ancestro, veo tu dolor y te integro en mi corazón. A veces el solo hecho de pronunciar algunas frases sana, pero no siempre. A veces se necesita algo que se llama actos psicomágicos, un acto simbólico que te movilice tus emociones. Por ejemplo, cuando hay una persona que no acepta la muerte de su madre y todavía la llora y han pasado 8 años, hay un acto simbólico porque a veces el solo hecho de decir, madre, gracias por todo lo que me diste, deseo que estés bien allá donde estés y yo aquí, a veces eso no funciona. A veces vamos a tener que ir más profundo y moverle la mente inconsciente a la persona para que reaccione. Y hay un acto simbólico psicomágico que es por 3 días pegarse en el pecho una fotografía de la madre, en este caso del ejemplo, con cinta. Y esos 3 días va sí o sí a tener que sostener esa imagen en el pecho, así en la piel. Al tercer día la debe despegar de tal forma que sienta que algo se está desprendiendo de su cuerpo y se debe pegar a un globo de esos de helio.
Y cuando la suelte, ver cómo la fotografía asciende hacia el cielo hasta que se pierda. Esa es una forma de sanar, y cada forma de sanar o soltar tiene un acto psicomágico diferente. Se debe hacer un acto simbólico para que la mente profunda comprenda de que ya soltó y se fue. En algunos casos funciona las frases. En otros casos va a funcionar dar un orden al sistema familiar. Tal es el caso de uno de los protagonistas que era el novio, que fue novio de la chica que estudió enfermería, que él, para integrar todo su linaje masculino, ese fue un acto simbólico. Todos los participantes se hicieron detrás de él al lado derecho y le colocaron la mano en el hombro, no sé si lo recuerdas. Esa es otra forma de integrar y de sanar. Entonces, para cada caso hay algo diferente. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, perfecto. Sí, yo me acuerdo de la escena, porque a veces la he hecho así, pero en forma así imaginaria, pero fue muy, muy bonita esa escena. Es muy bonita. Ahora imagínate tener todo el linaje masculino detrás, a tu lado derecho, y todo el linaje femenino. Y tú te puedes sentar y en meditación, hacer visualizaciones o con figurines, sentarse, hacer visualizaciones, pero no va a ser lo mismo a cuando tú sientas una mano atrás tocando tu hombro y sientas ese empuje hacia adelante de todo ese sistema de atrás masculino y femenino. O cuando todos te rodean y tú quedas en el centro y todos te alzan, te levantan, como diciéndote, eres nuestra descendencia y queremos verte brillar. Inconscientemente la mente se lo cree. Y eso es lo que se busca hacer para cortar con esos actos, con esos símbolos, con esos lazos. Hacer un acto simbólico que la mente se lo crea. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto, con todo el gusto. Muy bien, entonces llegamos al final de esta conferencia. Espero que la hayan disfrutado. Quienes no se han visto la serie, les recomiendo véanla. Véanla, pero con conciencia. Hemos visto algunos casos que podríamos llamar el peligro de ver mi otra yo. Porque a veces las personas ven la serie, hemos visto 2, 3 casos, y al ver todo ese conflicto se sienten identificados con alguno de lo que sale allí y terminan reprochando a los padres. No es reprochar, no se debe reprochar. El proceso terapéutico, tanto de las constelaciones familiares como del guión mental, como de la dianética y muchas otras formas, la psicomagia de sanación familiar, la metagenealogía es otra, siempre es la reconciliación, estar al servicio del árbol y comprender antes que juzgar. Entonces, si vas a ver la serie, te recomiendo que la veas con conciencia y te animes a asistir a una constelación grupal. Estaremos haciendo la invitación en futuros encuentros para hacerla de forma online. Así que asegúrate de estar bien organizado, bien arreglada, maquillada y peinada para poder encender la cámara y hacer las representaciones. Ese es el nuevo sistema de constelaciones llamado constelaciones cuánticas, donde yo aquí, ustedes allá, y se puede constelar igual. Lo vamos a hacer online en un par de meses, así que atentos a los estados del perfil de WhatsApp o de Instagram, por ahí estaremos informando. Muchísimas gracias y que pasen una bonita noche.